¿Cómo están estas relaciones comerciales entre Brasil y Ecuador? Más que nada porque Brasil es la séptima economía latinoamericana. Cuenten, ¿cómo estamos en eso? Estamos bien. Buenos días en primer término a todos. Es una gran satisfacción estar hablando acá a los telespectadores. Yo empiezo por decir que tenemos una buena relación comercial, económico-comercial, pero que siempre puede ser mejorada. Normalmente Brasil y Ecuador comercializan al año un mil millón de dólares de exportaciones de Brasil y más o menos 100 millones de dólares de exportación de Ecuador. Entonces hay obviamente un saldo favorable a Brasil y que para que se mantenga sostenible la relación comercial es importante que esta brecha se acorte, ¿no? Se sea más pequeña. Entonces, para eso, obviamente, necesitamos de mejorar el marco de las relaciones comerciales. Nosotros tenemos un acuerdo en el seno de la ALADE que se llama Acuerdo de Complementación Económica número 59, que es un tratado muy antiguo que ofrece preferencias arancelarias mutuas. Pero eso no es un acuerdo de libre comercio moderno como ustedes han acabado de firmar y que entró en operación con la China y lo que ustedes recién han firmado con Canadá. ¿Vamos a eso con Brasil? Con Mercosur. Con Mercosur. Okay. Con Mercosur, pero obviamente acuerdos comerciales. No acuerdo bilateral, acuerdo con bloque. En el seno de Mercosur. Pero esos acuerdos son complicados porque hay intereses, ¿no? Hay intereses comerciales y hay siempre la necesidad de encontrar un balance entre los intereses exportadores de un país y los intereses importadores del otro. Entonces, por ejemplo, desafortunadamente hay algunas diferencias en lo que concierne algunos productos emblemáticos para Ecuador, como es el caso de los camarones y del banano, que tenemos algunas restricciones sanitarias en Brasil. Y eso es un tema que eso es como el escollo para ir avanzando. Sí, ese es un problema que tenemos que hablar ya hace muchos años y obviamente hace mucho sentido para Ecuador que sus productos emblemáticos, los que son los más fuertes, encontren algún acceso al mercado de Brasil, que es un mercado importante no solamente en términos cuantitativos, pero también para la marca Ecuador. Es importante que un mercado de 200 millones de personas también pueda tener acceso a productos ecuatorianos. Entonces, esta es una cuestión que obviamente los negociadores ecuatorianos la miran con dificultad, porque los productos de Brasil llegan acá y los productos ecuatorianos no necesariamente tienen el mismo acceso a Brasil. Y ahí tenemos... ¿Entra ahí el atún también, la negociación? No, el atún ya tiene acceso, eso ya sigue bien. Entonces, este es un tema que ha demandado mucha atención de la parte de los negociadores y yo me dedico a eso 100% de mi tiempo. ¿Y qué tan avanzadas están estas conversaciones? ¿Qué se espera en el futuro? ¿Cuánto esperamos? No, yo acho que vamos a tener que esperar un poquitito. Hay cosas ¿Un poquitito que hacer. ¿Cuánto? A mi juicio lo diría de inmediato, obviamente. La intención de todos los embajadores es que en los países que están afectados tengan la relación la más densa posible, ¿no? Entonces, para mí es una prioridad número uno. Pero obviamente nosotros no trabajamos solos, hay que considerar todos los intereses que están en juego y ahí con eso encontrar, como yo decía, un balance muy fino, muy sencillo entre todas las partes, ¿no? Ok, y hablemos un poco de toda esta cooperación que tienen por el medio ambiente, por el planeta, por defender la cuenca amazónica. Sí. Cuénteme, ¿qué tanto han logrado o ha logrado la organización del Tratado de Cooperación Amazónica que integran Ecuador y Brasil? Este es probablemente uno de los temas en que los dos países comparten una percepción muy semejante sobre la importancia de la protección de la floresta por
lo que representa para el medio ambiente, especialmente en el año que Brasil va a ser sede de la reunión de la COP30, una importante reunión multilateral para decidir la continuidad de los esfuerzos de todas las naciones en la búsqueda de un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Entonces, obviamente, el tema de la floresta amazónica está en el centro de nuestras preocupaciones, y no es por otra razón que una de las iniciativas pioneras fue a la conclusión del Tratado de Cooperación Amazónica, y que además de Ecuador y Brasil, los demás países de la región están compromisados. Una de las áreas que yo creo que es absolutamente esencial y que es parte de nuestras preocupaciones es justamente la cuestión de la minería ilegal, ¿no? Que está devastando a la selva. No solamente devastando a la selva, pero también afectando la vida de las poblaciones que allá viven, ¿no? Entonces es importante encontrar de nuevo este equilibrio muy difícil entre los intereses económicos y la protección del medio ambiente, ¿no? Obviamente, si no la inexistencia de la mineración legal abre espacio para la mineración ilegal. Y obviamente hay con todas las vinculaciones que eso puede tener con otras actividades como ilegales, el lavado del dinero y toda esta cosa. ¿Cómo pueden aportar cada país en y no me refiero a Ecuador y a Brasil, sino a todos estos países que tienen en la selva un pulmón del mundo, porque es una de las selvas más grandes, donde hay mayor riquezas de recursos hídricos? Entonces, ¿qué tanto están apoyando la comunidad internacional a esta organización? No, obviamente, si contamos solamente con nuestros propios recursos, es una tarea que es enorme en comparación con lo que se dispone. Esta es la cosa, las críticas que se hacen a los países de la región no llevan en cuenta el hecho de que el control de este territorio es una tarea extremadamente cara, dispendiosa, y que hay necesidad de aportes significativos de la comunidad internacional para que los países estén en condiciones de hacer lo que les compite en el ámbito de su soberanía. ¿Y cuánto se necesita en términos económicos para cuidar una selva que es tan importante para el mundo? En fin, hay montos importantes, incluso hace parte de los planteamientos que se van a negociar en la COP30. Pero obviamente es una tarefa prácticamente infindable. Entonces los recursos son enormes, pero hay que empezar con cosas que sean realmente razonables, y yo no creo que se pueda decir, con este monto se resuelve de una vez por todas el problema, ¿no? Es una cosa de atención creciente, y también obviamente tiene vinculaciones como el estado del país, como están a la sobrevivencia de las poblaciones que viven en aquellas regiones, si les tienen oportunidad de hacer otras cosas. Entonces, todo eso no se puede hacer con que quepa en una sola cajita. Si este es el número y se resuelve. Y más que nada porque las empresas que se dedican a la minería legal tienen unas infraestructuras y unos recursos importantísimos, inmensos, y también la minería ilegal y toda la criminalidad que apoya este tipo de actividad, que yo creo que es descomunal. No, hay que tener presente siempre esas cosas, que cuando echa la ley, echa la trampa. Entonces, la minería ilegal no tiene ninguna de las, no tiene que hacer frente a ninguna de las condicionalidades que la minería legal tiene que hacer para poder llevar adelante su trabajo, ¿no? Y hay que también tener presente que el crimen siempre encuentra caminos alternativos, y si no es la minería ilegal, van a intentar otra cosa. Pero la minería ilegal es obviamente una de las salidas más fáciles para eso. Minería ilegal, tala de madera, afectación de todas las cuencas hidrográficas que va a enfermar a la población.
porque son minerales y materiales que están ahí que de una u otra manera llegan a consumo humano. Sí, pero obviamente van a ser aún peores si nos han hecho, si esas actividades son llevadas adelante sin ningún control por la parte del Estado. Entonces ahí lo que se habla es justamente de tener una presencia conjunta de la iniciativa privada y del Estado para la regulación de esas actividades. ¿Estas son conversaciones permanentes con Ecuador? ¿Se reúnen frecuentemente para tratar este tema? En todas las reuniones multilaterales, los expertos en materia ambiental de Brasil y de Ecuador están siempre en coordinación muy estrecha porque hay una percepción común, compartida, de que son retos que necesitan ser combatidos de una manera coordinada. Sin coordinación, son tareas tan amplias que van mucho más allá de las capacidades de los estados individuales. Esa criminalidad que se da en las zonas orientales para nosotros, en toda la selva para occidentales ustedes. Occidentales, para nosotros. Exacto. También ha desbordado al resto del territorio ecuatoriano y me imagino que también tiene desbordado el territorio brasileño. ¿Qué nos puede o qué experiencia ustedes nos pueden compartir al Ecuador que ayude a la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado internacional? Sí, obviamente hay particularidades en cada uno de los países. Yo no creo que haya así una cosa que los gringos dicen que es one size fits all, que hay una medida que se puede aplicar a un solo país que esté bien adaptada a sus condiciones. Pero hay que hablar, y eso es que lo hacemos, de cómo estos problemas están afectando de maneras distintas a cada uno de nosotros e intentar encontrar soluciones que estén más adecuadas a los retos específicos. ¿Ha habido conversaciones con el gobierno sobre algún tipo de apoyo de Brasil hacia Ecuador en el tema de seguridad? Hay actividad en la materia de seguridad, sí, cuando justamente hubo los eventos de enero del 2024 acá, Brasil envió expertos y también estamos en este momento abriendo una agregadoría de policía en la Embajada de Brasil en Quito y de la misma forma Ecuador también va a tener su agregadoría de ¿Esto policía. Antes no existía? No. Pero justamente como decimos en portugués, que el dolor nos enseña a gemer.